Ya, ahora sí, continuamos. Disculpas. Continuamos, chicos. Ahora sí, el lenguaje. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a hacer nuestro tema de hoy, que es el lenguaje. Muy bien, el lenguaje. Bien, chicos, si bien es cierto, ustedes llevan un curso de comunicación, ¿cierto? En el cual pues establecen las diferencias, ¿no? Y semejanzas que tiene que ver con la comunicación, de repente verbal o no verbal. No es un curso ya distinto. Acá vemos el lenguaje de otro punto de vista, de un punto de vista más, digamos, directo, un punto más, digamos, justamente lógico, formal, ¿no? El cual dice lo siguiente. Vamos con la definición, chicos. La definición, claro que es única, eso no hay ningún problema. ¿Cierto? Todo el mundo sabe que el lenguaje es un conjunto de signos y señales un conjunto de signos y señales, ¿de acuerdo? Que cumplen dos roles: la comunicativa y expresiva. ¿Cierto? Es así. Se maneja. Entonces, profesor, sí o sí podemos decir que la definición, el lenguaje no es más que el conjunto de signos y señales que cumplen dos roles, ¿verdad? La comunicativa y la expresiva. Muy bien. Vamos entonces con las funciones del lenguaje. Punto número 2. 2. Las funciones del lenguaje. Si bien es cierto, chicos, desde el punto de vista del curso de comunicación, el lenguaje tiene muchas funciones, tiene un montón de funciones. Obviamente no pretendo hacer lo mismo que hace el curso de comunicación, que ve más allá, ¿verdad? Más profundo. No, aquí es algo relevante, si bien esto es importante, pero no tan metido en el meollo, ¿cierto? Claro, porque acá, por ejemplo, digo, función tengo tres, pero tú vas al punto de vista de comunicación, tiene un montón, amigo, de funciones, un montón. Bueno, aquí ya tenemos tres, como te lo mencionaba, y son los siguientes. Tenemos la función expresiva, dado generalmente por los signos de expresión. Por ejemplo, interrogantes o signos de admiración. Por ejemplo, gol.
Por ejemplo, llovió, ¿sí? Por ejemplo, oh, qué pena. ¿No? Ahí está. Otra sería, mi estimado amigo, el 2.2. El 2.2, la función, chicos, la función informativa. Con respecto a la función informativa, diremos, mi estimado amigo, que la función informativa describe la realidad. ¿De acuerdo? Describe la realidad. Describe la realidad. ¿De acuerdo? Nada más. Ahora, por ejemplo, diríamos nosotros, a ver, hay huelgas, ¿cierto? En el sur del país. ¿De acuerdo? Mira, te das cuenta que la informativa describe realidad. Obviamente esta información puede ser verdadera o puede ser falsa, dependiendo de, digamos, pues, dependiendo de lo que quieran, ¿no? Y, digamos, informar. Muy bien, falta una. ¿Sabes cuál? La función expresiva. No, la expresión expresiva, informativa, imperativa. La función imperativa tiene más nombres. ¿Cómo se le llama también? Directiva. Claro, también se le llama directiva. Otros le llaman, chicos, función apelativa. Apelativa. Ahí está. Función. Ojo, hay un nombre más complicado que esos tres que he colocado en pizarra hace un momento. Y está, ¿sabes cuál? La que vino en Cepón una vez. Cumplen la función prescriptiva del lenguaje. Te mató con esa. Función prescriptiva. Y lo voy a colocar con rojo. Perdón. Función prescriptiva del lenguaje. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa sería entonces lo concerniente a la función imperativa, la función directiva, la función prescriptiva del lenguaje, ¿cierto? Esta, profesor, hay un cambio de conducta. Hay un cambio de conducta, ya sea en quien emite el mensaje o en quien recibe el mensaje. No te olvides de eso. En quien emite el mensaje o en quien recibe el mensaje. Hay un cambio de conducta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, ¿quiénes están, profe? Allá están las órdenes. Están las órdenes o de repente los mandatos, como tú le llamas. Y acá también están los favores. ¿No? Por ejemplo, alcánzame el pan, ¿no? Acá, ejemplo, cállate o te voto. ¿Cierto? O te voto. Otro puede ser alcánzame. Alcánzame. Y azúcar.
¿cierto? Mira, a ver, ahí está, esa es la función directiva. Hay un ejemplo más clásico, es cuidado con el perro. De repente lo has visto. De repente en el CEPUM lo has visto. También aparece, cuidado con el perro. Ahí está. Entonces ya tenemos, chicos, las tres funciones del lenguaje. La primera que se le llama la función expresiva, la función informativa y la función imperativa, directiva, operativa, prescriptiva. Ahora, hay inventos, amigos, que ponen función mixta, no sé qué más he visto por ahí. Son ceras, amigos, son mentiras. Todos los libros universitarios tienen solamente tres funciones del lenguaje, nada más, desde el punto de vista lógico, no hay más. Si hay más, corresponden a también a función del lenguaje, pero desde el punto de vista del curso de comunicación, del curso de Chungay. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos por acá. 3. El uso del metalenguaje. 3. Uso del metalenguaje. Ahí está. Como tú sabes, el uso del metalenguaje o específicamente el metalenguaje se va a caracterizar por tener comillas. Y bueno, es una de las salidas por la cual tú puedes ver que hay metalenguaje. Pero no queda todo, hay que ver un poco más allá de eso. No solamente porque haya, bueno, porque exista comillas, vamos a decir de frente que es metalenguaje. No es así. Lo que pasa es que después de las comillas, después de lo que está encerrado entre comillas, siempre, mi estimado amigo, debe enunciarnos algo sobre esa palabra. Específicamente, digamos, palabras concretas, escritas del curso de comunicación. Por ejemplo, Perú, entre comillas, y digo sí, y digo lo siguiente. Tiene, por ejemplo, dos vocales, ¿correcto? Metalenguaje, ¿de acuerdo? Sin embargo, si yo dijera Perú, entre comillas, y luego pongo tiene costa, sierra y selva, es un problema. Eso no es metalenguaje. ¿Qué cosa es el metalenguaje, profesor? El metalenguaje es aquel lenguaje que te habla del propio lenguaje. ¿Recuerda eso? El metalenguaje es el lenguaje que habla del propio lenguaje. Es decir, quiere explicarlo, mejor dicho. ¿Sí? Quiere explicarlo. ¿Sí? Lo quiere, digamos, usando el lenguaje, quiere explicar también las mismas palabras, ¿cierto? Por ejemplo, puedo colocar aquí, puedo colocar, ya está, punto, tiene dos vocales. Por ejemplo, eso es un metalenguaje, porque estoy explicando, ojo, primero me doy cuenta de las comillas. ¿De acuerdo? Y luego me doy cuenta que después de las comillas, trata de describe al concepto anterior. ¿Te das cuenta o no? Lo describe. Quiere que tú entiendas qué cosa tiene esta palabra. Y como va a hablar de la misma palabra del lenguaje, es el lenguaje que te habla del lenguaje. ¿Listo? Muy bien. Y vamos con una ilustración. Pero antes de ir para allá, te decía así. Acá, observación. Si yo coloco, por ejemplo,
Ya está. No, así no. Vamos colocando, por ejemplo, lo que te decía. Perú tiene costa, sierra y selva. Mira, mi estimado amigo, escúchame bien, por favor. Profe, cuando se le colocan las comillas es porque estoy haciendo referencia única y exclusivamente a la palabra Perú. Entonces, yo digo, oye, Perú entre comillas, y te vuelvo a repetir, Perú tiene costa, sierra y selva. La palabra Perú tiene costa, sierra y selva, no es así. Por lo tanto, el segundo caso no es uso del metalenguaje. No hay metalenguaje acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí, profesor, no existe, recuerda eso, metalenguaje. ¿De acuerdo? Sin embargo, acá sí, lo que voy a acordar a continuación como ejemplo, te voy a colocar un ejemplito y acá voy a describir también las partes que tiene el metalenguaje. Mira, veamos. A ver, digo yo, mira, Trujillo tiene una vocal abierta. Obviamente, sin comillas es algo ambiguo, no es metalenguaje. Con comillas sí sería metalenguaje. ¿Por qué? Porque lo que está después de las comillas, ¿de acuerdo? Es el curso de comunicación, te abre el curso de comunicación. Por ejemplo, tiene una vocal abierta, usa tilde, cumple o no se cumpla, ¿ya? Tiene tres sílabas, 4 sílabas, 8 sílabas, tiene un acento prosódico, lo que quieras, pero del curso de comunicación. Sin embargo, acá ¿qué hablamos? De costa, sierra y selva. Esto corresponde a geografía. Por esa razón, no sería uso del metalenguaje. Bien. A ver, veamos entonces las partes, chicos. Rápidamente, vamos a ver las partes. Ya está. Mira, lo que está entre comillas se le llama lenguaje objeto. Lo que está después de las comillas se le llama metalenguaje. ¿De acuerdo? Al lenguaje objeto se le llama, chicos, por si acaso, L0. ¿Sabes para qué sirve el uso del metalenguaje? Para darle nivel al lenguaje. Darle nivel, hay nivel del lenguaje, ¿te acuerdas? Por ejemplo, nivel subestándar, estándar, ¿verdad? Todo eso. Ya, pues, acá también se maneja eso. Entonces digo yo, el lenguaje objeto tiene menor nivel del lenguaje que el metalenguaje porque sencillamente, ojo, el lenguaje objeto es L0 y el metalenguaje es L1. Y todo se le llama el uso del metalenguaje. Y todo se le denomina, chicos, que sería, ojo, L2. Entonces nos preguntaran a nosotros, ¿cuál de los tres o cuál de los dos primeros tiene mayor jerarquía o quién tiene mayor nivel de lenguaje? Yo diría que el metalenguaje. ¿Por qué? Porque describe a la palabra. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Puedo repetir lo último? Para llegar a lo último ya, que es la clasificación. Chicos, ¿se entendió? ¿Puede repetir lo último, profesor, por favor? Ya, entonces le decía de que en el ejemplo tengo Trujillo, tiene
tiene una vocal abierta. Claro, que es la I, ¿no? La I, bueno, tiene dos, la I y la U, pero bueno, ya, una he puesto. ¿A qué voy? De que el metalenguaje que corresponde a después de las comillas, ¿sí? Ya, él sencillamente se llama metalenguaje porque sencillamente hace referencia al curso de comunicación. A ver si ven mi dedito, acá está. Usted decía entonces que esto de acá, que es esto que está después de las comillas, hace referencia, chicos, al curso de comunicación. Si hiciera referencia a otros cursos, a otra cosa, no sería metalenguaje, por más que tenga comillas. ¿De acuerdo? Ahora, las comillas nos da la idea y es un casi seguro de que sea metalenguaje, pero no siempre. Lo hemos visto acá, en esta observación, ¿te das cuenta? Aquí lo hemos visto, esto no cumple. Por más que Perú tenga comillas, eso no quiere decir que sea metalenguaje, porque dice, tiene costa, sierra y selva. Entonces, este ejemplo nos da la idea de que no todo lo que tenga comillas va a ser metalenguaje, porque lo que está después de las comillas tiene que hablar del curso de comunicación. Y como puedes ver, si tiene costa, sierra y selva, le corresponde la geografía. Por lo tanto, estamos comparando dos cosas que no son. ¿De acuerdo? Una cosa es Perú como palabra, y Perú como palabra obviamente no tiene costa, sierra y selva. Lo que sí tiene, por ejemplo, sería dos sílabas, una mayúscula, una minúscula, que sería su metalenguaje. ¿Ya? Entonces, el lenguaje objeto, el metalenguaje y el uso del metalenguaje, ¿para qué sirven? Para darle o para hacer referencia a los niveles del lenguaje. ¿Ya? Que tendríamos el lenguaje objeto, que es un L0, que es el más bajo de todos en nivel, ¿de acuerdo? Luego tengo el L1 y acabaríamos con L2, el uso del metalenguaje. Muy bien, chicos, ahora vamos al punto número 4, que hablaremos de la clasificación del lenguaje y con eso acabaríamos la clase de hoy. Profesor, disculpe, una pregunta. Ya está. Muy bien. Amigos, voy a hacer ahora el punto 3, que es la clasificación, punto 4, perdón, ya, la clasificación del lenguaje. Con esto acabo, ¿ya? Voy a hacer un pequeño mapa conceptual y esto voy a explicar. Muy bien. Vamos a hablar ahora estrictamente de la clasificación del lenguaje. Entonces, chicos, aquí tenemos dos tipos. Voy a hacer por acá, colocamos el lenguaje, ¿sí? Mejor, ¿ya? Esta se parte en dos, chicos. Esta se parte en dos. ¿Sí? Ahí está. Esta se parte en dos en un lenguaje natural. Y por acá tengo un lenguaje artificial. ¿Sí? Bueno, el lenguaje natural también se le llama o también se le dice que es la base del conocimiento, ¿sí? La base del conocimiento. Ahí está. Al lenguaje natural también, chicos, se le llama que es un lenguaje cotidiano, ¿sí? Un lenguaje cotidiano,
que puede ser, profesor, escrito, ¿de acuerdo? Y fonético, ¿de acuerdo? Ahora, profe, si es escrito, ¿está sujeto a qué? A reglas gramaticales, obviamente con sus excepciones, ¿cierto? Las reglas gramaticales junto con sus excepciones gramaticales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Es ambiguo. El lenguaje natural es ambiguo. ¿De acuerdo? Es ambiguo. Muy bien, chicos. Ahí está. Es oral, escrito. Obviamente usa las ondas sonoras. Usa las ondas sonoras como medio de propagación, ¿verdad? Las ondas sonoras. Ahí está. ¿Sí? Es el lenguaje natural. Obviamente, el lenguaje natural, amigo, nace contigo, ¿de acuerdo? Va desarrollándose contigo, es innato, es connatural, evoluciona junto al hombre, evoluciona con el hombre. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, bien, no te olvides, el lenguaje natural es un lenguaje de todos los días. Por ejemplo, señora, ¿cómo está? ¿Subió el pan? ¿No? O señora, por ejemplo, ¿no? Ejemplo. Señora, guárdeme un sol de pan. Señora, véndame. O podría venderme. No, es el ejemplo más común que hay. Señora, ¿puede venderme pan? No, es el lenguaje natural. Es un lenguaje cotidiano, es un lenguaje natural de todos los días. ¿No? Eso corresponde. Es escrito y fonético, obviamente se puede escribir, puede ser oral o puede ser escrito. Usa reglas gramaticales, ya lo sabes, obviamente si se puede escribir, tiene que estar sujeto a reglas gramaticales junto con sus excepciones, es decir, sus reglas son susceptibles a modificación. Es ambiguo, sí, por ejemplo, digo yo, a ver, ojalá que venga el burro de tu hermano, entonces sería también ambiguo. Usa las ondas sonoras, sí, para que se propague el sonido, obviamente que sí. Es con natural porque nace contigo y se desarrolla. También decimos que evoluciona con el hombre y, ejemplo, señora, podría venderme pan. Sin embargo, el lenguaje artificial, chicos, hay de dos tipos, ¿verdad? Un lenguaje por ahí, por ejemplo, ¿no? Científico y no científico. El lenguaje artificial es creado por el hombre. ¿De acuerdo? Claro. Ahora, ¿son dos tipos? Sí. Tenemos dos tipos, chicos. Tenemos al que es, por ejemplo, al no científico. Que es convencional, no te olvides. Profesor, ¿quiénes son los lenguajes artificiales no científicos? Ya pues, es como ejemplo, vamos a ver. Profesor, las notas musicales. ¿De acuerdo? ¿Cuál más, profesor? O las señales de tránsito. ¿Cuál más? Las luces del semáforo. Ahí está. Y está lo que te comentaba el otro, que sería el lenguaje científico. Es un lenguaje creado por la ciencia.
Hay de dos tipos. Está, chicos, ¿cuál? El terminológico, ¿de acuerdo? Y el formalizado. Está el terminológico y el formalizado. Y aquí voy. Profesor, por aquí está el lenguaje terminológico. Aquí, profesor, están los nombres propios de cada ciencia, términos de cada ciencia, ¿de acuerdo? No son palabras de mucho nivel, de mucha altura. Por ejemplo, a ver, ¿quién dice o quién sabe qué significa EKG? Por ejemplo, cuando los doctores hablan entre ellos, no, tú no entiendes nada, amigo. Obviamente, y justamente cuando hablan los abogados, tampoco entendemos nada porque son palabras y términos que usan entre ellos para que se puedan entender, para que se puedan comunicar. Eso sería un lenguaje terminológico. Por ejemplo, cuando un doctor pone en tu receta EKG, quiere decir que te van a sacar un electrocardiograma. Por ejemplo, eso sería, ¿no? EKG. Pero, amigo, obviamente, si no estamos al tanto de esto, no sabríamos qué cosa nos dice, ¿verdad? Entonces, por ello que cada ciencia tiene sus propias terminologías, pues palabras para que entre ellos se puedan entender, ¿de acuerdo? Esa es la parte terminológica, ¿de acuerdo? Sin embargo, el lenguaje formalizado, aquí se hablamos un poquito más, porque el lenguaje formalizado, chicos, porque el lenguaje formalizado, recuerda, mi estimado amigo, que así como el lenguaje natural es la base del conocimiento, acá podemos decir que el lenguaje formalizado complementa el conocimiento. ¿De acuerdo? Es exacto, preciso, riguroso. ¿De acuerdo? Obviamente es convencional. ¿Qué más? Es de carácter universal. Ahí está. Entonces, para que entiendas, el lenguaje formalizado, profesor, está dado por todas las fórmulas de matemática y física, por ejemplo. Ahí está. Por todas las fórmulas. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Hay preguntas, sino para poder explicarte a conciencia cada una de ellas? Tú dirás. A ver, vuelvo a leer. Entonces, el lenguaje se clasifica en dos, un lenguaje natural y un lenguaje artificial. El lenguaje natural también se le llama que es la base del conocimiento. Es un lenguaje cotidiano, es escrito y fonético, posee reglas gramaticales, que obviamente también tiene excepciones a esa regla, es ambiguo, ¿cierto? Y usa las ondas sonoras. Eso hasta ahí está correcto. También es connatural porque nace contigo y se va desarrollando. Evoluciona con el hombre, claro que sí, porque conforme él va aprendiendo nuevas cosas, se va pensando mejor. Y el ejemplo sería, a ver, ahí va, ¿no? Señora, ¿podría venderme pan? ¿No? Sería un lenguaje natural, un lenguaje, digamos, cotidiano, un lenguaje de todos los días, ¿no? Sin embargo, el lenguaje artificial es un lenguaje creado por el hombre, ¿ya? Es un lenguaje por y para el hombre, que ha sido creado por el hombre. Muy bien. Y hay de dos Profe, tipos, ¿verdad? Científico y no científico. ¿Hola? disculpe esto con respecto a la función metalingüística. eh, por ejemplo, si me dan Trujillo, no tiene una vocal abierta. O sea, lo que me dicen sería falso. ¿Sería considerado metalenguaje también? Sí,
Sí, amigo, no hay problema. Así sea falso, ¿no? Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Lo Si va importante es entre que haga signos de, referencia al ¿Perdón? si va entre signos de interrogación. No, ya no, ya. A ver, A ya, ver, profe, gracias. a ver si tengo tu pregunta. Sería, a ver, ya que estamos aquí, es ilustración, ¿lo ves? Aquí ilustración. Dice, Trujillo tiene una vocal abierta. ¿Hay entre pregunta? ¿A eso te refieres? Sí, profe. ¿O sin comilla? Por ejemplo, sí, o sea, tal cual está la proposición, pero ahora como de forma interrogativa. Sí, sí sería. ¿Sabes por qué? Porque como es una pregunta, ya una pregunta, entonces tú estás dando a conocer una información. Tú le estás preguntando, ¿Trujillo tiene una vocal abierta? O sea, Trujillo, entre comillas, tiene una vocal abierta. Sí, es correcto. Sí, amigo, no hay ningún problema. Lo que no cumpliría sería cuando se van las comillas. Ahí sí ya no. Ah, ya, profe, gracias. Ok. Entonces estábamos en que el lenguaje artificial es creado por el hombre y hay dos tipos, ¿verdad? El científico y el no científico. El no científico es un acuerdo, es una convención entre, digamos, pues, algunos conocedores del lenguaje y ellos son, por ejemplo, notas musicales, que es el lenguaje no científico, que no todos lo pueden entender, solamente algunas personas que se dedican a la parte de la música. Acá sí es algo un poco más general porque ya hablamos de luces del semáforo y señal de tránsito, que sí lo conocemos porque sencillamente llevamos una educación vial en el colegio, ¿cierto? Luego tenemos el lenguaje científico, obviamente creado por la ciencia, por y para la ciencia. Tenemos el lenguaje terminológico, ¿no? Que también se le llama el lenguaje de las ciencias, porque cada una de ellas, cada ciencia posee términos, palabras propias de esta misma ciencia, no que tratan de, obviamente, digamos, pues que le da realce, ¿no? Importancia a justamente a su lenguaje. Entonces, por ejemplo, como te decía, cuando hay una reunión de médicos, no vas a escuchar pues términos muy conocidos, vas a escuchar palabras que no conoces. Y ahora incluso no puedes llevar tú del lenguaje terminológico, llevarlo a un lenguaje natural para que lo puedan entender, no puede. Por ejemplo, yo digo, me voy a ciudad del mercado, le digo, señora, a usted le van a dar un EKG, no te entienden, amigo, es imposible. Lo que sí es factible, como yo más o menos leí una vez el curso de comunicación, es de que el lenguaje de alto nivel, en este caso el lenguaje terminológico, puede bajar, uno que sabe el lenguaje terminológico, puede bajar a un lenguaje natural, eso sí se puede, pero al revés no. O sea, irme yo de un lenguaje natural a un lenguaje terminológico es bastante complejo, requieres conocer bastante, empaparte de mucho conocimiento. ¿De acuerdo? Y por último, chicos, el lenguaje formalizado es aquel que complementa el conocimiento, es exacto, preciso, riguroso y universal, obviamente. ¿Y quiénes están ahí? Las fórmulas generalmente de física y de matemática. Bien, chicos, ahí nos quedaríamos el día de hoy. Hemos trabajado toda la teoría del lenguaje, nos quedaría solamente la práctica y luego haremos ya el tema de proposiciones lógicas. ¿De acuerdo, chicos? Un fuerte abrazo, muchas gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima semana que tendríamos clase, creo que en la mañana, me parece. Igual hablamos de eso. Cuídense, chicos. Del examen de ayer, no lo tengo. Sí le he hecho, pero no lo tengo a la mano. De ahí le doy así porque lo paso. Ya, chicos, cuídense mucho, nos vemos. Un fuerte abrazo.